función de lenguaje natural definida directamente desde un conjunto de pasos lógicos, en la cual voy a definirla de manera lógica, que se llama factorial. Y factorial recibe un argumento que es un n, y este argumento n voy a decir que es un número entero, y adicionalmente la función factorial tiene unas características. Pues que voy a definir la primera característica, y es la siguiente: que para un factorial n voy a tener unas condiciones en las cuales primero debo evaluar si el factorial es 0 o 1. Entonces, si el factorial es 0, siempre voy a retornar un 1, y si el factorial es 1, retorno un 1. Ahora, si el factorial es un número mayor que 1, lo que voy a retornar es la multiplicación de un n multiplicado por el factorial de un n menos 1. Hasta ahí simplemente he definido tres reglas lógicas con las cuales voy a poder hacer la evaluación de una función que es matemática y digamos tiene ciertas implicaciones a nivel de codificación, ¿vale? Entonces tenemos acá mi primer factorial. Ahora sí voy a continuar con un ejemplo. Voy a hacer en primer lugar el factorial de 2. Entonces el factorial de 2 va a ser igual a ¿qué? O 2 es mayor que 0, mayor que 1, y está en el intervalo tercero o pertenece a la regla número 3 que he definido arriba en mi conjunto. Lo que debo hacer básicamente es hacer acá un despeje de variables en las cuales voy a dejar 2 multiplicado por el factorial de n menos 1, que sería de 2 menos 1, que básicamente me retornaría lo siguiente, igual a 2 multiplicado por el factorial de 2 menos 1. El factorial de 2 menos 1 es igual al factorial de 1. Entonces el factorial de 2 viene a ser 2 multiplicado por factorial de 1. Factorial de 1 entra a mis reglas lógicas y dice que es 1, entonces sería 2 multiplicado por 1, y esto me da un resultado de 2. Ahora sí, voy a realizar una tercera prueba para hacerlo de manera lógica y secuencial. Voy a realizar el cálculo de factorial del número 3, y este factorial del número 3 va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de mi valor 3 multiplicado por el de n menos 1, 3 menos 1. En este caso voy a hacer lo siguiente: 3 multiplicado por el factorial de ¿quién? El factorial de 3 menos 1, que es 2, y en este caso puedo observar, digamos, la siguiente característica. Acá la característica principal es la secuencialidad y la recursividad. En otras palabras, nótese que al estar resolviendo este problema se está generando un árbol de soluciones en el cual cada una de estas debe resolverse a partir de la definición de la función. Entonces, factorial de 2, como lo he dicho, factorial de 2 ya fue calculado y sería igual a 3 por 2. El resultado me daría igual a 6. ¿Listo? Voy a hacer ahora sí un nuevo factorial. Voy a calcular el factorial de 4. El factorial de 4 va a ser igual a n, que es 4 multiplicado por el factorial ¿de quién? De 3, de n menos 1, o sea, es 4 menos 1, que es 3. Y vuelvo y lo repito, ya lo tenemos calculado de tal manera que lo vamos a hacer directo y me daría 4 por 6. Esto me da un resultado de 24. De manera detallada podemos observar lo siguiente. Vamos a hacer un árbol que me describa el comportamiento del factorial. Aquí tenemos el factorial de 0. El factorial de 0 se deriva el factorial de 1. Del factorial de 1 puedo derivar, es más, no lo quiero realizar así. Digamos que para una explicación más sencilla, poco más simple, voy a hacerlo de la manera al contrario. Voy a empezar con factorial de 4. Entonces, si acá tengo mi factorial de 4 como un árbol, factorial de 4 es igual a ¿qué? A un número 4 multiplicado por el factorial de 3. Factorial de 3 es igual a decir lo mismo que 3 multiplicado por factorial de 2, que es otro árbol. Factorial de 2 es lo mismo que decir a 2 multiplicado por el factorial de 1. ¿Listo? Entonces llegamos a un caso base, factorial de 1, que ya sabemos cuál es. Y entonces miren acá de una manera muy clara y detallada lo siguiente. Digamos, aquí hay unos aspectos muy básicos que se deben detallar y son los siguientes. Entonces, miren lo siguiente. Si yo no conozco el factorial de 4, ni el factorial de 3, ni el factorial de 2, pues lo primero que voy a suponer es que no voy a poder resolver esta ecuación. Entonces es una ecuación dependiente. Ahora, cuando yo puedo ya llegar hasta el punto inicial o a la raíz de mi problema, ya puedo decir que el factorial de 1 es igual a ¿qué?
por definición, factorial de 1 es igual a 1, entonces este me retorna un 1, y este 1 empieza a propagarse y se multiplica ¿por quién? Por 2. Entonces vea, 1 por 2, 2, tenemos un 2 acá, factorial de 2 sería 2, que se multiplica por 3, le queda un 6, que sube acá, le queda un 6 aquí adentro. Este 6 se multiplica acá, voy a dejar acá los símbolos de multiplicación, entonces este 6 se multiplica por 4 y me daría finalmente un 24. Entonces se puede apreciar de una manera muy clara que los elementos que pertenecen a este conjunto son dependientes, que no se puede calcular simplemente factorial teniendo un elemento, tenemos que tener el conjunto de reglas lógicas planteadas para así mismo poder llevar a cabo el procesamiento de cálculo. Entonces, de manera clara y sencilla he explicado cómo es el funcionamiento y cómo es el desarrollo y adicionalmente cómo es el árbol que me genera la función factorial. Más adelante en videos posteriores explicaré cómo es el funcionamiento de otras funciones como por ejemplo Fibonacci, que es una función importante. También explicaré lo que es Hanoi, torres de Hanoi, el funcionamiento recursivo de torres de Hanoi, sus restricciones, porque son problemas con restricciones. Y adicionalmente en el siguiente video voy a hacer una explicación de cómo realizar la codificación en lenguaje C de esta función de factorial. Adicionalmente habrá un video número 3 en el cual baje de nivel a esa función al lenguaje ensamblador, específicamente bajo un conjunto de instrucciones, un set de instrucciones reducido, que en mi caso o en el caso de esta clase va a ser el set de instrucciones reducido RISC-V. Finalmente terminaré bajando un poco más de nivel, voy a ampliar la complejidad para llegar a un nivel adicional en el cual voy a explicar el lenguaje de máquina basado también en RISC-V. Por último, digamos que va a ser la última temática con respecto a esta serie de videos que voy a realizar y va a ser la conclusión, cómo estas pequeñas funciones implican una gran capacidad de enseñanza para los alumnos, cómo este tipo de funciones permiten que ustedes como personas que están aprendiendo tengan la capacidad de plantear nuevos problemas y nuevos desarrollos. Esas van a ser las conclusiones que voy a dar en un video final. Por ahora les agradezco su atención, muchas gracias.